¿sí? Es poco sencillo. Difícil. Según la gente que hablamos. Bueno. Y yo leo. Ahí. Me parece ser que tengo la luna en Leo. Doblemente. Yo no, yo toda mi carta es Ella agua. es Piscis. Sí. Hola, ¿qué Sí. tal? Hola. Hola. Sí. Amigas. Ah, bueno. Ah, bueno. Estás haciendo. Yo promociono. Está muy bueno, está muy bueno. Hola, ¿qué tal? Da por una. Claro. Pero para... Ah, dice que le vamos a repetir. no es como con la copita. Sí. Igual. Sí. Sí. ¿Probá? Está bien. ¿Cuál te es más cómodo? Pero pasa por mi animación. Sí, por cada clic es una animación. Ah, Y ya está grabando. me olvidé lo que iba a traer. Yo sabía que me olvidaba de algo. Así que. ¿Hoy van a cuidar? ¿Eh? ¿Hoy van a cuidar? No. ¿Cómo no decía que ¿Viste que dice que ¿Viste que no hay que decir? Yo digo todo que sí. Ahora dice que no. Ay, me olvidé el libro. ¿Cuál? No lo necesitaba. Sí, una señora mayor, no puede estar en todo. Bueno, Me olvidé, qué sana. Lo que pasa es que me lo dejé, viste, en el escritorio donde tengo la computadora, cerré y cerré con el... Bueno, no importa, igual lo podemos, cuando veamos la parte de los distintos tipos de mediunidad, ahí vamos a poder también, porque es un libro muy interesante de Gabriel Delang, que se llama La comprobación experimental de que el alma existe, donde él relata las distintas experiencias que se fueron haciendo y que a él le fueron llegando, y experiencias también de otros investigadores, ¿no? Y la verdad que está muy interesante porque son todas experiencias documentadas, de doble vista, materialización, evidencia, clarividencia, fotografías dobles, apariciones, está todo documentado, y eso es lo que lo hace también más interesante, porque hay toda una explicación de cada situación, ¿no? Nos vemos. ¿Vamos a comenzar ya? Por favor, cierren los micrófonos los que están en Zoom, así no escuchamos los ruidos. Bueno, entonces empezamos. Sí. Bueno, vamos a comenzar. ¿Les ven bien así? Porque si no, bajamos un poquito los reflectores. Bajamos un poco esto si quieren. ¿No? ¿Ven bien? Cualquier cosa nos dice. Bueno. Buenas tardes a los que están conectados. Primero vamos a comenzar, como comenzamos todas nuestras reuniones, hacemos una relajación y una elevación de pensamiento, porque así podemos unificar nuestras corrientes mentales y podemos estar todos en condiciones de poder abocarnos a la tarea de hoy, ¿sí?
Para eso les pido que se pongan cómodos, que cierren los ojos. Vamos a hacer una inspiración por la nariz. Retenemos un instante y dejamos salir el aire por la boca, despacio, tranquilos. Una vez más, inspiramos, retenemos el aire un instante y dejamos salir el aire despacio, muy despacio. Otra vez, inspiramos, retenemos un instante y dejamos salir el aire muy despacio, tranquilo. Mientras la respiración se hace cada vez más rítmica, profunda, armoniosa, vamos a ir tratando de relajar el cuerpo, de eliminar esos focos de tensión en nuestro mente. Despejamos nuestra mente. Nos vamos relajando de a poco, sin apresurarse. Ahora nos vamos a imaginar o sentir una luz por encima de nuestras cabezas. Esa luz es energía sanadora que va a recorrer todo nuestro cuerpo de arriba hacia abajo. Nos envuelve y podemos llegar a sentir cómo penetra a través de la piel y toca nuestros tejidos, órganos, nuestras células, las revitaliza, las carga con esa nueva energía que acompaña a la salud. Nos empezamos a sentir muy bien, en armonía, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Y celebramos este instante de paz, este instante de amor en el que podemos recibir y dar todo lo mejor de nosotros mismos. Y ahora sí, los invito a abrir los ojos y vamos a comenzar con nuestra tarea de hoy. Hoy vamos a hablar, ustedes recuerdan que estamos haciendo un curso acerca de la mediunidad. Los días jueves es la parte teórica y hoy sería como la parte práctica. Hoy vamos a hablar del rol de la mente y del perispíritu en las comunicaciones mediúnicas. Recuerdan que ya habíamos visto lo que era el perispíritu, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, lo refrescamos. Vamos entonces a revisar un poquito y a tener estas nociones básicas. ¿Qué son los espíritus? A ver, ¿qué son los espíritus? ¿Alguien me puede responder? Burdamente. A mí me parece que un espíritu es alguien que ha dejado ya su cuerpo, que vive en otro plano,
haciendo una historia distinta, cumpliendo con otras cosas, y también somos espíritus encarnados cuando estamos en tierra, pasando una situación que venimos a pasar. Ajá, bien. ¿Alguien más tiene alguna idea? Y yo creo que un espíritu sea algo abstracto, si no tiene una forma de una consistencia. Habla más fuerte, así te escuchamos. Pienso que el espíritu sea una cosa así más abstracta, no tiene una forma exacta y es modelado justamente por el espíritu. Tal cual, pero además, lo más importante es que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Siempre digo y repito, de Dios parten dos principios fundamentales. Un principio intelectual, que es este, y un principio material, que es este. Ambos principios se relacionan y evolucionan, ¿sí? Entonces, los espíritus somos los seres inteligentes de la creación. ¿Qué son los fluidos? ¿Se acuerdan que dimos una charla acerca de los fluidos? El fluido es el elemento primitivo. ¿Se acuerdan que hablamos de la materia primigenia, del fluido universal, del fluido cósmico universal? Entonces, los fluidos es ese elemento primitivo del cuerpo carnal y del perispíritu. O sea, acá están los dos principios de los que hablé antes, el principio intelectual y este sería el principio material. ¿Se acuerdan? Y acá aparece el perispíritu. ¿Qué sería el perispíritu? El perispíritu es la condensación de este fluido cósmico universal alrededor de un foco de inteligencia. ¿De quién? Del espíritu. Porque como dijo Julio, muy bien, los espíritus es como que, según dice Kardec, es como una chispa. Entonces no tienen forma. La forma se la da este perispíritu que lo contiene. Por eso decimos que es la condensación de este fluido cósmico universal alrededor del foco de inteligencia que es el espíritu. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos también todas las propiedades y funciones que tenía este perispíritu? Esto es fundamental, esta noción básica, para después ir entendiendo el fenómeno mediúnico, cómo es ese intercambio mediúnico, qué es lo que interviene, qué elementos intervienen en este intercambio. Vamos a hablar primero del rol de la mente, porque la mente tiene un rol fundamental también en este intercambio mediúnico. ¿Qué es la mente? Bueno, la mente es la capacidad de ser consciente de sus propios procesos y causa de su propia programación. Fíjense acá este término, ¿no? Consciente, importante. Consciente es el conocer. Y la mente es la conciencia de su propia existencia y capaz de decisión y de propósito. Es decir, nuestra mente tiene, que sería nuestro espíritu, tiene conciencia de su propia existencia. Por eso somos espíritus con E mayúscula y nos diferenciamos de los animales. Los animales no tienen conciencia de su existencia. Yo pensé que la conciencia se la daba al cuerpo. No. La conciencia es del espíritu. El cuerpo es simplemente un vehículo de expresión. Por eso, cuando el cuerpo deja de tener principio vital, el espíritu se retira, que sería la muerte.
el cuerpo es simplemente el medio, el vehículo maravilloso que por este espíritu, esta mente se expresa. Pero la conciencia, eso pertenece al espíritu. Y es capaz de decisión, algo muy importante, decisión, libre albedrío, libertad, que es lo que habló Javier el jueves, ¿no? Fundamental para la vida. Y de propósito, es decir, siempre hay un objetivo. Y esta mente nuestra es la que organiza la información, tanto la que nos viene del exterior como la que proviene de nosotros mismos. Y desde nuestro punto de vista ya más espírita, la mente es la que entra en resonancia con las corrientes mentales en las que hay otras que se le asemejan. Y esto sí que es muy importante, este concepto, ¿no? El de resonancia con corrientes mentales. ¿Por qué les parece que puede ser importante? Se me hace que es como la frecuencia radial, ¿no? Como algo, como uno entra como en una frecuencia. Tal cual. ¿Y eso qué hace cuando entramos en esa frecuencia? Puede como descifrar o escuchar, ¿no? Un mensaje. Sí, tal cual, pero además también es importante con qué corrientes nos conectamos. Porque si yo estoy vibrando más bajo, me voy a conectar con lo que hay abajo. Con ciertas frecuencias, claro. Claro, ¿sí? Este es un concepto importante para tener en cuenta, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? ¿Está claro? Y esa Sí. resonancia, más abajo, más arriba, depende de qué estado de ánimo, depende de las emociones. Depende del pensamiento de cada uno. El pensamiento es una corriente vibratoria que se expande, que se transmite, y que por eso habla acá de corrientes mentales. Y es la que conecta con otras corrientes de pensamiento. Y era más o menos lo que hablábamos hoy. Vos no sos de mal pensar, entonces hay una corriente que sos de buen pensar, nunca vas a estar con lo de más abajo, sino con lo de más arriba. Sí, eso tiene que ver también que a veces, muchas veces, tenemos estados de preocupación y bueno, nuestra corriente mental va por un camino. Y ahí es donde te enganchás también. Y ahí, exactamente, ahí es donde enganchas con lo que hay ahí abajo, dando vueltas. Por eso yo preguntaba si lo emocional de alguna manera intervenía. Lo emocional también. Excepto, ¿no? Que decíamos antes, no estamos separados. No, pero nosotros claro, mismos, somos unidades integradas, digo yo, unidades selladas. No, lo emocional siempre, eso no lo podemos separar de lo que somos. Somos una unidad también de acción. Acción y amor. Bueno, No. de amor. Sí, creo que hay algo que los seres humanos no registramos y que no nos damos cuenta, ¿no? De nuestra esencia, que para mí es fundamental. Fuimos creados con amor, eso sí es verdad. No estoy hablando desde lo físico, ¿no? Sino como seres espirituales, realmente fuimos creados con amor. Y eso muchas veces, la mayoría, no lo tenemos en cuenta. Porque eso tendría que ser una base para nuestro desarrollo posterior como seres, para nuestra evolución. Fui creado con amor, mirá qué base importante me está dando. Amor y para dar amor. Y a veces sí, a veces no. Bueno,
Entonces, esto que estábamos hablando acá, la mente entra en resonancia con las corrientes mentales en las que hay otras que se le asemejan. No, perdón, estoy haciendo lío. Así. Entonces, como decías vos, Ornella, sintiendo, mentalizando, hablando y actuando, nos sintonizamos con las emociones y las ideas de todos los seres, encarnados o desencarnados de nuestra franja simpática. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, no solamente para cuando realizamos un intercambio mediúmnico, sino para nuestra vida, para nuestra cotidianeidad, para nuestro día a día. Sintonizamos. La sintonía se establece cuando hay igualdad de frecuencia entre un emisor y un receptor. ¿Sí? Que no es afinidad, ¿eh? Sintonía y afinidad no son lo mismo. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa en la comunicación mediúnica? Tenemos un espíritu desencarnado, o sea, que no tiene cuerpo, que se comunica. La mente entra en resonancia, o sea, en comunicación, ¿con quién? Con el medium, que tiene ese canal abierto para recepcionar a esta mente del espíritu desencarnado. Y entonces aquí se da este intercambio mediúmnico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quieren decir algo, preguntar algo? Muy bien. Sigamos. Es el resultado, entonces, el intercambio mediúmnico es el resultado de una percepción que se produjo más allá de la materia, o sea, una percepción extrasensorial, seguida de una sintonía, como decíamos recién, igualdad de frecuencia, donde se captan las emociones y las ideas del desencarnado. ¿Sí? La percepción es conocimiento y se está dando más allá de la materia, por eso hablamos de percepción extrasensorial. Entonces, sintonía, percepción y captación se producen por intermedio de las corrientes ondulatorias del pensamiento. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué son las ondas entonces? Una pregunta de eso. Son ondas electromagnéticas, sobre todo las que nos interesan a nosotros, ¿no? Son medidas según la longitud en que se expresan, y esa longitud depende del emisor que emite esa vibración. Hay un montón de tipos de ondas. Tenemos ondas lumínicas, acústicas, etc. Todo movimiento se realiza entonces mediante la emisión de ondas a través de los innumerables y diversos cuerpos de la naturaleza. Y las ondas electromagnéticas, acá no se ve bien, son siempre de la misma sustancia, pero se diferencian en la pauta de longitud y distancia. Las ondas electromagnéticas son las que nos interesan a nosotros para el intercambio mediúmnico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento, en realidad, genera estas ondas electromagnéticas. ¿Sí? O sea, donde hay electricidad, siempre hay magnetismo.
se genera un campo magnético. Por eso hablamos de ondas electromagnéticas. Estas ondas pueden ser medias, cortas o ultracortas. Entonces hay una onda que se emite y depende de la frecuencia de tiempo. Porque las ondas tienen una amplitud y una frecuencia. Y eso hace que a mayor frecuencia de ondas mentales van a ser mayores las posibilidades de que nuestro pensamiento alcance regiones más elevadas. La frecuencia tiene que ver con el tiempo, ¿no? Son más rápidas. Y bueno, Sí, es sí. igual lo que todos los demás saben, no sé. Pero digo, ¿de qué depende que ese campo, digamos, electromagnético empiece como a crecer, ¿no? Porque supongo que depende De la elevación del espíritu. Ok. Del grado de evolución del espíritu. Por eso tenés a mayor frecuencia de ondas mentales, mayores posibilidades de que nuestro pensamiento alcance otras regiones. Eso depende de la evolución, del grado de evolución del espíritu. Por eso es importante recordar que nuestras emanaciones mentales siempre se asocian a las corrientes de pensamiento de otros seres, sean encarnados o desencarnados. Y acá viene, por eso es importante tener en cuenta esto, porque muchas veces, si tenemos un nivel de pensamiento negativo, vamos a enganchar seres más negativos o inferiores, y así también se producen las obsesiones. Estaba pensando eso en la clase pasada, ¿no? Claro, ustedes saben que hay distintos tipos de obsesiones, hay obsesiones simples, obsesiones que son más profundas, subyugación, etcétera, ¿no? Que son las más profundas. Y es importante tener en cuenta esto, porque esto también nos sirve para nuestro día a día, ¿no? Cuando tenemos un jefe que no nos gusta y entonces pensamos mal. Cuando pensamos mal, ahí se engancha también con otros seres, con otras corrientes mentales de otros seres, y ahí es donde nos perjudicamos nosotros en realidad. ¿Sí? Porque el pensamiento negativo nunca produce bienestar. Esa es la realidad. No es algo armonioso para el ser. Bueno, vamos a ver la clasificación de estas ondas y ahora van a ver por qué. Ondas largas, que son de pequeño alcance, que serían el resultado de las preocupaciones más comunes en nuestro día a día, ¿no? Ondas de pensamiento estamos hablando. Ondas medias, que estarían dirigidas a intereses que no son tan inmediatos, sino están relacionados más con proyectos que querramos realizar. Ondas cortas, que son de elevada frecuencia, o sea que son muy rápidas, y son dirigidas a temas espirituales. Y las ondas ultracortas, ahí ya se manifiestan en los seres superiores. Ustedes vieron que los seres más elevados siempre los vemos como que tienen una luz, un brillo. Bueno, eso es justamente por el nivel de vibración que tienen. Como tienen un nivel de vibración, de frecuencia de vibración tan importante, cuando hace así, se genera la luz.
sea, así haría la onda, ¿no? Claro. Las ondas, que si uno agarra un hilo y empieza a hacer así, la onda que es más, que tiene menor frecuencia y amplitud, no da luz, da opacidad. Y así es como se proyecta, se transmite nuestro pensamiento, que está relacionado con ese nivel evolutivo del espíritu. Acá es como que esto es un entramado de lo material con lo espiritual. No está separado. Claro, lo que vos decías antes es lo mismo, ¿no? Exacto, No podemos separar esos mundos. es un entramado. Por eso la doctrina espírita tiene estas tres patas de filosofía, ciencia y religión, y no es que están separadas, no, están entrelazadas un área con la otra. Nosotros lo separamos simplemente para estudiarlo, nada más, pero en realidad está todo entramado, porque somos uno, no somos varios. Ese concepto que por suerte está cambiando, ¿no? Ese concepto incluso de ver al cuerpo como si fuera una máquina, entonces lo vemos por partes, que es lo que propone la medicina occidental, de ver por partes. No somos una máquina, somos un organismo, y como organismo funcionamos todos juntos. En eso la medicina oriental lo ve así. Bueno, ¿esto quedó más o menos claro? Sí. Entonces, ¿qué relación tiene todo lo que dije antes con la práctica mediúnica? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué relación puede haber? Que hablamos de espíritu, de mente, de ondas, de periespíritu, de medium, de sintonía, resonancia, corrientes mentales, ondas. ¿Qué tendrá que ver? ¿Lo podemos relacionar? ¿Qué podemos hacer? Emitan sus ondas Bueno, tiene que mentales. ver con eso, ¿no? Como poder encontrar quizás justamente esa frecuencia en donde encontrarse con ese otro plano, ¿no? No es tan accesible por el ritmo de la onda. No sé si se le dice el ritmo de la onda, pero Sí, entiendo. la frecuencia. La de la onda. frecuencia. Claro, la Ahí está. frecuencia, la comunicación con el Claro. espíritu, como Tal hacia cual. las ondas, ¿no? Tal cual. Muy bien. Bueno, hay que poner a funcionar las corrientes mentales que emitimos nosotros también. Claro. Y aquí está. La mente del espíritu emite ondas mentales, ideas, que pueden ser captadas por el cerebro del medium, que dijimos que era el vehículo, porque el medium está encarnado, y transmitido a los compañeros de la reunión mediúnica, que estamos hablando de una sesión mediúnica. Captando el pensamiento del espíritu, que se comunica por el medium, ahí se inicia la comunicación mediúnica propiamente dicha, derivada de la sintonía establecida entre ambos, o sea, entre el espíritu comunicante y el medium se establece esta sintonía que es igualdad de frecuencia, repito, no es afinidad. La afinidad es otra cosa, porque mucha gente confunde sintonía con afinidad, y no son lo mismo. Si los pensamientos de los trabajadores encarnados, fíjense qué importante, si los pensamientos de los trabajadores encarnados son armónicos, o sea, si el equipo se mantiene unido a la comunicación del espíritu, ayudando mentalmente al medium, al director de sesión y al propio espíritu que se comunica, el trabajo de atención al espíritu se realiza con tranquilidad. Miren qué importante que es nuestra mente, nuestro pensamiento
nuestras corrientes mentales con las que nos enganchamos. Porque acá no es solamente una tarea del espíritu y del medium, nada más. Las personas que asisten a una sesión mediúmnica también tienen una tarea fundamental, porque están emitiendo sostienen ese campo. ¿Cómo? Sostienen el campo. Sostienen, claro, nosotros lo llamamos plafón. Sostienen ese plafón, esa atmósfera, para que ese ser pueda sentirse también contenido y ayudado. Porque es justamente los seres que están desencarnados, es lo primero que registran. Porque no tienen la limitación que tenemos nosotros con la materia. Nosotros acá con la materia tenemos como una barrera. Los seres que están en el mundo espiritual perciben con todo su ser. Entonces, esta corriente de pensamiento que emite los asistentes, el director y el medio en la reunión, al ser le llega, y al medium también. El medium también, como tiene esa sensibilidad y ese canal tan abierto a estas corrientes, también siente si esa atmósfera está en condiciones o no. Si estamos muy dispersos con nuestro pensamiento, dispersa también la atmósfera fluídica, y eso no ayuda. Ahora vamos a ver el rol del periespíritu. Acá no se ve, pero vamos a recordar. ¿Qué es el periespíritu? Habíamos dicho que es el cuerpo fluídico de los espíritus. ¿De dónde sale el periespíritu? Sale del fluido cósmico universal. Esa es una sustancia que está en el universo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan y no me dicen nada? Bueno, les recuerdo. Es más o menos etéreo según el grado de evolución del espíritu. ¿Se acuerdan? Eso sí, que de acuerdo a cómo era el grado de evolución que tenía el espíritu, su periespíritu también acompañaba más o menos esa evolución. Es más o menos borroso, digamos. Es más o menos condensado. Okay. ¿Sí? Igual el periespíritu para nuestros ojos encarnados no es visible a simple vista. Cuando los medium videntes dicen que ven a determinado ser, lo que están viendo en realidad es el periespíritu de ese ser, porque ese es el que le da la forma. Que supongo que si hay mayor grado de evolución del espíritu, tiene más o menos forma. Es más etéreo. ¿Viste los seres, los ángeles, cómo se ven? Etéricos. ¿Por qué? Porque son más etéricos, porque a mayor concentración material, la cosa tiene más forma como nosotros. Durante la encarnación, el espíritu lo conserva al periespíritu. ¿Y qué pasa? Porque dijimos que el periespíritu es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo, porque el espíritu pertenece a ese principio inteligente y es muy etéreo, y el cuerpo, que pertenece al principio material, es muy denso. ¿Cómo hacemos para relacionarlo? Lo relacionamos a través del periespíritu, que participa del fluido cósmico universal con el que está hecho el cuerpo. Entonces eso lo ayuda a relacionarse con el cuerpo. Y también es el contenedor del espíritu.
Entonces, durante la encarnación se conserva. Bueno, es el intermediario y es el órgano transmisor de todas las sensaciones externas e internas, el periespíritu. Y vamos a ver cómo. Tenemos un espíritu, el intermediario, que es el periespíritu, y nuestro cuerpo. Este cuerpo va a recibir impresiones externas, estímulos externos que son recepcionados a través de los centros de recepción de la sensibilidad. ¿Y qué pasa? Este periespíritu transmite este estímulo, esta impresión. La transmite. ¿A dónde la transmite? Acá, al espíritu, que es donde está, digamos, la mente. Y entonces este espíritu, que es la inteligencia y la sensibilidad, va a recibir ese estímulo. Una vez que recibe este estímulo, el espíritu quiere, o sea, hace algo con eso, responde. ¿Y qué pasa? Lo vuelve a transmitir a través del periespíritu y entonces el cuerpo ejecuta, hace. Esto, por supuesto, que parece que es larguísimo, es instantáneo. Nosotros estamos permanentemente estimulados por distintas áreas. Ustedes ahora están estimulados por el sonido, por la luz, por el frío, están estimulados de un montón de maneras. Y están respondiendo, haciendo una selección a dónde responden. Pregunto yo, ¿no? Sí. Pobre Vero, me ve los viernes, pregunto todo el tiempo y encima me ve el sábado, no sé, vos me invitas. ¿Cuántas veces pasa que uno ejecuta no haciéndole caso quizás a lo que el espíritu quiere, ¿no? Digo, me parece como que muchos problemas de los que tenemos nosotros tienen que ver con eso, ¿no? Como que ejecutamos cosas que en verdad el espíritu no va. ¿Y cómo se siente eso? No, lo que pasa es que, a ver, el espíritu siempre es el que decide y elige qué ejecutar y qué no. Sí puede haber problemas cuando este cuerpo no está en condiciones. ¿Por qué? Por ejemplo, en un deficiente mental. Bueno, ¿qué le pasó al deficiente mental? Vos sabés que lo que tuvo, el problema que tiene es una detención en el desarrollo de su inteligencia, que puede deberse a distintas causas. Si tiene alguna lesión orgánica, seguramente, entonces este espíritu sí no se puede manifestar en cuanto a determinados deseos o elecciones. Hay limitaciones. Hay limitaciones, pero esas limitaciones, este espíritu ya sabe, lo sabe. ¿Por qué? Porque antes de encarnar, antes de tener este cuerpo, hizo su planificación encarnatoria. La decisión fue ahí, digamos. La decisión fue antes. La elección la hizo antes. Pero siempre, igual este espíritu, a través de su cuerpo, va a recibir siempre estímulos de distinto orden. ¿Sí? Y siempre el espíritu es el que responde. O sea, este mecanismo de recibir la impresión transmitida a través del periespíritu, que se origina una determinada vibración. Y fíjense qué importante que es, porque decimos que el periespíritu es el archivo de la memoria del espíritu. Entonces, al generar una vibración de todo lo que pasa por acá, la pregunta y la respuesta, esto queda todo archivado. Por eso podemos trabajar
con la terapia de vidas pasadas, porque está todo archivado acá. Como el pendrive. Exacto, Ahí se guarda. tal cual. Acá se guarda todo. ¿Por qué? Porque este es el órgano transmisor, que los estímulos que nos llegan producen determinadas vibraciones, no son todas iguales. Y este periespíritu registra todo y lo guarda, tanto la ida como la vuelta, o sea, la ida de afuera hacia acá adentro y de adentro hacia afuera. ¿Mm? Entonces, tenemos un espíritu comunicante, fíjense cómo es esto. Acá tenemos un espíritu comunicante. Tenemos al medium, que también tiene su espíritu. Habíamos dicho que cada espíritu tiene su periespíritu. El medium también tiene su periespíritu y acá es donde se da ese intercambio. Porque acá es donde se establece la sintonía, porque el periespíritu es el que vibra. Y entonces, acá hay esa transmisión, y acá entonces se produce la comunicación mediúnica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Está claro? Bueno, el periespíritu irradia hacia el exterior y forma en torno al cuerpo una especie de atmósfera que el pensamiento y la voluntad pueden dilatar más o menos. ¿Se acuerdan todas las propiedades que tenía el periespíritu? De extensión, penetrabilidad, flexibilidad, un montón de propiedades, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque acá obra el pensamiento y la voluntad, porque esto después deriva en determinadas manifestaciones mediúnicas. Porque habíamos dicho antes, ¿se acuerdan? Que era de periespíritu a periespíritu. Entonces, por medio del periespíritu, los espíritus pueden actuar sobre la materia inerte y producen los distintos fenómenos mediúnicos de efecto físico. Por ejemplo, aportes, materializaciones, también los aportes son objetos, ¿no? que le llegan al medio. ¿Cómo lo hace? Lo hacen a través de los espíritus lo hacen a través de este periespíritu y que trabajan con el fluido que hablamos antes, ese fluido cósmico universal. Que ese fluido es como si fuera una herramienta, una sustancia para nosotros que podemos moldear y manejar. Bueno, para los espíritus sería eso también. Y de acuerdo a eso es que se producen estos fenómenos de efectos físicos, que hay un montón de fenómenos de efectos físicos. También pueden actuar por la transmisión del pensamiento, por la visión, audición, palabra, tacto, escritura. Acá ya, por ejemplo, acá tendríamos los medios parlantes, o sea, que los que hablan, los videntes, los que escuchan, la psicografía. Pero vos lo podés silenciar. A ver. Interesante. ¡Epa!
Bueno, muy bien. Listo. Bueno, vamos a ver entonces un poquito el rol del periespíritu en las manifestaciones físicas. Esto fue en realidad lo que le dio toda la publicidad a los fenómenos espíritas en 1800 con las hermanas Fox en Estados Unidos. Volaban cosas y bueno, yo les conté. Entonces, los espíritus pueden mover cuerpos, por eso es que al principio hablábamos de las mesas. Ya va. Alejandra, ¿podés cortar el micrófono? Por Sí, favor. juro que se prende solo. ¿Hay algún periespíritu por ahí? Por Hay algún espíritu travieso. Saludos, se apagó. Travieso. Ahí está. Bueno, entonces, los espíritus pueden mover cuerpos sólidos, combinando una parte de este fluido cósmico universal con el fluido apropiado para realizar ese efecto que el medium emite. Miren qué interesante, ¿no? O sea, el medium le proporciona. El medium le proporciona, se unen los dos tipos de fluido, porque no todos los mediums hacen efectos físicos. Entonces se unen, es como que se combinan los dos, la intención y la voluntad del espíritu que quiere comunicarse y el del medium, para poder realizar estos fenómenos. Son los más llamativos. Por eso es que se dieron en el siglo XIX, cuando Kardec empezó a estudiarlo, porque era lo más llamativo. En realidad los fenómenos espíritas son desde que la humanidad está sobre el planeta Tierra, ¿no? Además que hubo precursores del espiritismo. Mucha gente, que eran grandes medios. Pero estos fenómenos físicos son los que le dieron la mayor publicidad, el mayor impacto, porque ver que una mesa se levanta y te responde a preguntas que le hacían es medio fuerte, ¿no? Los espíritus que provocan efectos físicos en general son seres de menor evolución, porque todavía no se desprendieron completamente de toda la influencia material. En general es así, con estos defectos físicos, ¿no? Que cuando hacen mover objetos o cosas. ¿Por qué? Claro, porque sabemos que la densidad del periespíritu varía, y varía según el estado evolutivo de los mundos. En los espíritus que son moralmente más adelantados, es más sutil y se aproximan a los espíritus elevados. En los espíritus inferiores se aproximan más a la materia, entonces le dan a los espíritus inferiores más aptitud para efectuar estas manifestaciones físicas. ¿Sí? ¿Qué pasa con los fenómenos de transporte? En estos fenómenos está impresa la intención benévola del espíritu que lo produce, y son traídos de manera suave y delicada, por ejemplo, flores. Yo les conté que mi bisabuela, fundadora de esta casa,
cuando ella era una adolescente, preadolescente de 12, 13 años, ella vivía en España, en Navarra, se le aparecían flores y se le aparecían manzanas en sus manos, cuando en esa época no había, por supuesto que su madre se las hacía quemar, porque tenía era brujería, qué sé yo. Bueno, ella cuando viene a la Argentina toma contacto con la doctrina y sabe qué es, bueno, ahí ella pudo darse cuenta, o sea, saber que en realidad esos eran aportes que le hacía el guía espiritual, que es nuestro guía espiritual, que es Francisco Javier. ¿Esto puede ser, por ejemplo, mediante un olor? ¿O solamente tiene que No, ser algo fragancia más también. Claro, olfato, sí, sí. La mediunidad tiene muchísimos canales. Depende de cada ser. Tiene muchos canales, muchas maneras. Como sentidos tenemos el canal. Sí, y hasta más te digo. Yo les conté la otra vez el Gasparetto. ¿Vos lo conocés, Julio? ¿A Gasparetto? Gasparetto es brasileño. Es una cosa que no se puede creer. Bueno, él es un medium brasileño que él era, creo que es arquitecto, ¿no? Bueno, la mamá era espírita. La mamá te diría, cuando Silvia era psicóloga, también psicopedagoga. Claro. Bueno, vos lo ves, los videos de él, no se puede creer. Él tiraba todos sus lápices en un escritorio enorme, ponía música y tenía las hojas para pintar. Se ponía así, o sea, se tapaba, se tiraba sobre el escritorio y se tapaba la cara y empezaba a agarrar, y no veía lo que agarraba, y dibujaba. Y con una velocidad que le tenían que sacar las láminas así rápidamente, y hacía obras de Renoir, de Rembrandt, Manet, que parecían originales. Es una cosa increíble por eso, así con un gran transmisor, un gran medium, ¿no? Aparte divino, ¿no? Pero manifestaba de una manera. Pero no sabés, acá en Argentina estuvo en la CEA. ¿Ah, sí? Creo que sí, estuvo en la CEA. Lo mismo que en la CEA también hubo una manifestación de efectos físicos, se hizo una aparición. Sí, Natalio Ceccarini estaba. Sí, la pudo tocar, y era algo totalmente frío, lógico, porque no es un cuarto. En este caso, el medium, en este caso del transporte, el medium debe estar dotado en el grado más alto de las facultades mediúmnicas de expansión y de penetrabilidad, porque esa facultad le permite, por medio de ciertas vibraciones, proyectar en forma abundante hacia alrededor el fluido animalizado, o sea, este fluido ectoplasmático que le es propio. ¿Sí? Tiene que tener una facultad bastante importante, muy desarrollada, para poder realizar esos fenómenos. El periespíritu en las manifestaciones visuales. Para que un espíritu se torne visible, debemos considerar las propiedades del periespíritu, que puede sufrir muchas modificaciones a voluntad del espíritu. Porque fíjense
que los espíritus, nosotros, no tenemos una sola encarnación, tenemos varias. Entonces, cuando se presentan en algún grupo, en algún lugar, se presentan de la manera en que puedan ser reconocidos. Qué sé yo si me presento acá, ustedes me conocen como Analía, no como Juana. Entonces yo me tengo que presentar como Analía. Y entonces, ¿quién interviene ahí para presentarme como Analía? Y Mister y Espíritu, que toma esa forma para que los demás me reconozcan. Claro, porque ahí está esa información. Siempre a través de la voluntad del espíritu, ¿no? En los fenómenos visuales no se produce una condensación de los fluidos periespirituales como sucede en los fenómenos físicos generales. ¿Por qué? Porque en los fenómenos de efectos físicos se necesita mucho fluido condensado para materializar. En los fenómenos visuales no necesitamos tener tanto fluido. Y todas las personas pueden ver espíritus durante el sueño, pero en estado de vigilia depende de que su organización física les permita una mayor o menor expansión periespiritual y la combinación con el espíritu del desencarnado. ¿Sí? Pero en sueños el espíritu tiene toda una liberación, ¿no? Porque el cuerpo está como en un estado de invernación donde baja la temperatura, ya no necesita la conciencia de estar tan alerta porque no hay estímulos. Entonces el espíritu tiene la posibilidad de poder dirigirse también y explorar otras regiones. ¿Por qué? Porque ese periespíritu que lo mantiene unido al cuerpo es expansible. Si no, nos morimos. Si dejamos el espíritu se va y no vuelve. Digamos como que el perispíritu lo acompaña. Es como que siguen unidos. Mirá, justamente hoy les quería leer el caso de San Alfonso de Ligorio, que era un sacerdote, que él acompañó a un papa, no me acuerdo bien, lo acompañó en su desencarnación. Él, y ahí él relata, los demás compañeros lo veían como que estaba como medio en un estado especial, medio como dormido, y estuvo así como 2 días, más o menos, y después cuando regresa, les cuenta que estuvo acompañando al Papa, porque los compañeros cuando lo ven que empieza a moverse, a actuar, le comentan que había fallecido el Papa, y él le dice que sí, que lo estuvo acompañando hasta su último momento. Y ese desdoblamiento lo pudo hacer gracias a que el periespíritu tiene esa posibilidad de expansión. Claro, el desdoblamiento es eso mismo. Claro. Casos de desdoblamiento. En este libro también cuentan el caso yo se lo sintetizo, de un muchacho, vivía en Francia, lo ven en Londres, se encuentra con unos amigos en Londres, lo saludan, ¿viste cómo? Y resulta que el pibe estaba en Francia, no estaba en Londres. Había sido un desdoblamiento.
Qué bueno para viajar. Y gratis. Gratis. De una manera espectacular. Claro, está buenísimo. Igual ahí la conciencia cómo juega, ¿no? Porque, Depende. claro, como que ahí el Depende. pensamiento en dónde está. El pensamiento siempre está con el espíritu, porque generalmente cuando se producen estos estados, el cuerpo está dormido. ¿Sí? Claro, Entonces está aletargado, sí. porque si no, No, porque asociamos mente con cuerpo, ¿no? claro, y la mente es del espíritu, Claro. el cuerpo es el vehículo, o sea, Es solamente yo puedo ver, a ver, ¿cómo explicarlo? Sí, puedo ver, pero no los ojos, e interpretar lo que veo, lo hace la mente, no lo hace el ojo. Si yo estoy viendo este micrófono, yo sé que es un micrófono, pero esa interpretación no la hace el ojo, la hace la mente. ¿Mm? Esa es la diferencia. Bueno, acá está también en los fenómenos del periespíritu, ¿no? De bicorporeidad y también en la transfiguración. Estos dos fenómenos son variaciones de las manifestaciones visuales. Como el espíritu encarnado tiene el envoltorio periespiritual, puede provocar el fenómeno de la bilocación, que es lo que les conté, dejando su cuerpo dormido mientras se traslada en el espacio, tornándose visible y tangible en otro lugar distante del cuerpo físico. La transfiguración está ligada igualmente a propiedades del periespíritu. ¿Se acuerdan que dijimos en las propiedades que el periespíritu irradiaba? Bueno, que le permite que el médium modifique su apariencia o fisionomía bajo la acción de una entidad que se comunica. Porque este fluido es como que lo envuelve y entonces modifica la apariencia para que los demás lo vean. Bueno, es una cosa que está admitida, ¿no? A través de las distintas experiencias que se han hecho, que el periespíritu, claro, por las modificaciones de su parte molecular, puede darle visibilidad, tangibilidad, opacidad a una persona viva, porque es como que lo envuelve, es como si tuviéramos una niebla que te envuelve y transfigura. Eso es obra del periespíritu, o sea, el periespíritu no es el que piensa ni nada, no, es un órgano. Bueno, que el perispíritu, aislada de su cuerpo, puede sufrir las mismas transformaciones que este cambio de estado se opera por la combinación de fluidos. Figurémonos ahora el perispíritu de una persona viva, no aislada, sino irradiando alrededor de su cuerpo, de manera que lo envuelve como una especie de vapor. En este estado puede sufrir las mismas modificaciones que si estuviese separado del cuerpo. Si pierde transparencia, el cuerpo es como si estuviese metido en una densa niebla. Otro espíritu que puse acá, como si estuviese metido en una densa niebla. Otro espíritu, en realidad es el mismo que está transformado, parece que fuera otro, pero no es que sea otro. Combinando su propio fluido con el primero, y puede sustituirle con su apariencia de modo que el cuerpo real desaparezca bajo su envoltura fluídica exterior, cuya apariencia puede variar a gusto del espíritu.
¿Sí? ¿Se entendió? Pero medio, mucha palabra. ¿Cómo puede hacer esa transformación, esa transfiguración a través de la utilización de este fluido cósmico universal? Eso lo hace porque lo hacemos porque tenemos un periespíritu. Y el rol del periespíritu en las manifestaciones de efectos intelectuales. Bueno, en esta categoría el periespíritu ocupa el rol de intermediario de las ideas y del proceso de la elaboración mental que existe entre el espíritu que se comunica y el medium, que es lo que les mostré antes, el circuito. La mayor unión entre ambas entidades se produce a nivel mental, pero la expresión de las ideas, el tenor del mensaje, se manifiesta vía periespíritu. ¿Sí? Es lo que habíamos hablado, cómo se comunican ambos periespíritus. Entonces, cuando se produce eso, el periespíritu del medium transmite a los circunstantes de una reunión mediúnica el pensamiento del espíritu que se comunica, sus sentimientos, su estado emocional, de alegría o tristeza, de dolor, de paz, bueno, lo que el espíritu quiere transmitir a través de esa comunicación. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Que quieran decir? ¿No? Más o menos entendimos cómo es este circuito mediúnico, cómo se manifiesta. Después, más adelante vamos a ver los distintos tipos de mediunidades, esta de efectos físicos. Bueno, las vamos a ver un poquito más profundamente. La próxima vez vamos a hablar del trance mediúnico. ¿Cómo es el trance en sí? Ahora lo que vimos es el mecanismo, para irnos como adentrando, de a poco nos vamos interiorizando cada vez un poquito más. Por eso la próxima vez vamos a hablar del trance mediúnico. ¿Sí? ¡Wow! Están libres. ¿Y cuándo es la próxima clase? ¿Cuándo es la próxima vez? En julio. En julio. Dentro de 4 semanas. 9 de julio. Sí, 9. ¿Qué es sábado, 9 de Sí. julio? El sábado 9 de julio. Sí. Qué mal gusto. Ay, ¿viste? Un feriado sábado. Bueno, es que a la próxima es el cumpleaños de la casa. El 16. Claro. Bueno, sí. No lo dejas. ¿Cómo? No lo dejas el 9 de julio. No viajo. O solamente para No, yo viajo en octubre y en diciembre. Sí. No, porque creo que tengo el otro. No, el 9 no. Es un día feriado. Grabando todavía. ¿Cómo? Chau a los que estaban conectados. Una vez al mes es la clase. Los jueves, sí. Los jueves 6:30. Que la puedes escuchar después. Sí, me parece que lo voy a tener que escuchar después. Sí, Bueno, Pero está bueno eso, ¿viste? Grabarlas, porque uno después puede escuchar tranquilo, porque Lo ves tranquilo. Sí. cuando lo volvés a escuchar, ahí es como que tenés
otra manera de procesarlo, porque cuando uno recién lo escucha, es como que estás medio ansioso por lo que va a decir el otro, ¿no? Entonces, una vez que ya tenés un panorama general, después es como que ahí podés ir procesando mejor cuando lo volvés a... Cuando lo volvés a... Claro, Te rebobinás. exacto, y podés, no sé, a mí me pasa que puedo darme cuenta de cosas que por ahí en el momento, por esa cosa de ansiedad, viste, que a ver qué va a decir o cómo sigue esto, no captaste, ¿no? Bueno, los que están en Zoom, nos vemos la próxima. Nos vamos comunicando. Si alguien de los nuevos quiere dejar su teléfono en el chat, lo puede hacer ahora. Dejo un minuto más abierto. El Zoom así lo pueden escribir. Y mejor. Yo lo dejé en el Instagram. Está bien, perfecto, entonces. Así ya nos Bueno, vamos saludos. comunicando por ahí. Hasta luego. Chao. Sí, nada.